Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy día en el primer webinar de la Fundación Ciencia 360. En esta oportunidad me acompañan la doctora Carla Enríquez y el doctor Cristian Bravo. Me presento, yo soy Roberto Muñoz. Nosotros tres somos los fundadores de la Fundación Ciencia 360. Hoy día vamos a hacer un webinar bien especial, un webinar acerca de inserción de talento en el sistema de ciencia y tecnología. Carla Enríquez es psicóloga y doctora en estudios americanos. Cristian Bravo es ingeniero en informática y doctor en política pública. Ingeniería y política pública. Ingeniería y política pública. Y yo soy doctor en astrofísica. Nosotros nos conocemos de hace mucho tiempo. Partimos en ANIP, de seguro que algunos nos conocen por el centro de estudio. El centro de estudio, ¿cierto?, empezó a funcionar hace casi 3 años. Se han generado una serie de informes en el área de inserción laboral, de los cuales Carla les contará más detalles. Entonces, si gustas, Carla, te dejo adelante con la presentación. Recuerden lo siguiente, hay un chat disponible, el cual pueden ustedes escribir preguntas. ¿Ya? Esas preguntas, al final de la sesión, las vamos a responder, ¿ya? Así que no hay ningún problema. Adelante, Carla. Bueno, buenas tardes. Acá ya son las 2:05, 2:06. Y bueno, el objetivo de mi presentación es dar el paso, digamos, después a nuestro invitado especial, Manolo, que es de España y tiene una vasta experiencia en coach, y también en mostrar otras alternativas de formación y de inserción laboral en el mundo empresarial también, pero también en la academia, pero con otras figuras, digamos, ¿ya? Desde este punto de vista, esta presentación que les voy a hacer ahora, que va a ser una presentación más o menos breve, tiene por propósito también situar el contexto actual de los investigadores y sobre todo de los doctoras y las doctores, o sea, los doctores y las doctoras, que están en Chile. Ya les voy a mostrar algunos indicadores, algunos datos que nos van a permitir reflexionar acerca de si realmente la academia, que es este imaginario con el cual nosotros a veces ingresamos a estudiar nuestra especialidad, es el lugar en donde finalmente vamos a terminar trabajando. ¿Me vas pasando? Sí. Okay. Entonces, bueno, esta Fundación Ciencia 360 parte precisamente como un espacio para poder responder y cuestionar acerca de cuál es el lugar en donde nosotros nos podemos insertar y también poder aportar con nuestra formación. En este sentido, nuestras inquietudes parten en un primer momento con este centro de estudios que nace en la NIP, que es un centro de estudios que busca generar información para discutir sobre políticas públicas que tengan que ver con inserción. Ahora, una anécdota, ¿cómo nace este centro de estudios de la Asociación Nacional de Investigadores en Posgrado? Nace una reunión que nosotros tuvimos en CONICYT, que es la principal institución que aporta financiamiento para la formación y también para la investigación científica, en donde constantemente, como parte de la directiva de ANIP, junto a otras fundaciones y otras organizaciones que representan a investigadores, se nos cuestionaba acerca del problema de la inserción. Para estas instituciones no había problema de inserción. Sin embargo, nuestros afiliados, los miembros que pertenecían a otras organizaciones, constantemente nos mandaban correos electrónicos acerca de los problemas que ellos estaban teniendo para poder desarrollar sus investigaciones y para poder comenzar a investigar ya con el grado académico. O sea, la formación en sí no es un problema. El problema es qué pasa después que uno obtiene el grado. Y esta primera encuesta nace en 2016, y se aplica, se implementa y se crea de manera bien, yo diría, colaborativa, porque nosotros hicimos participar a distintos informantes claves, investigadores ya seniors, otros que venían recién formándose, otros que tenían experiencia en estudios también, y entre todos elaboramos un cuestionario que yo diría que es bastante extenso, el cual lo aplicamos anualmente a través de una plataforma en Internet. Luego de este informe del 2016 se generó harto revuelo y yo creo que fue bastante atractivo porque dio cuenta de que el 12%
de las personas que habían, perdón, el 16% de las personas que habían respondido al cuestionario estaban sin empleo. Es decir, talento humano avanzado estaba sin trabajo. ¿Ya? Después de 23 años de formación, estas personas no tenían empleo, ¿ya? Que es una preocupación. Y luego de eso lanzamos la segunda encuesta, que digamos en la imagen es la imagen que está a la derecha, que es la segunda versión, yo diría mejorada y actualizada de este estudio de inserción, el cual arroja que un 12% está aún sin empleo y hay una brecha entre doctores y hombres y doctoras del género femenino, donde las mujeres tienen mayor desempleo. Ahora, el tema de la tasa de desempleo es una discusión constante porque todo depende de las bases con las cuales nosotros trabajemos y nuestros estudios se enfocan a levantar información sobre investigadores jóvenes, que son las nuevas generaciones de personas que están adquiriendo grado de doctor. La siguiente. Bueno, con los datos que nosotros obtuvimos, llegamos a un diagnóstico que yo diría que es un diagnóstico bastante consensuado en la comunidad y que tiene que ver básicamente con esta idea de que Chile invirtió mucho dinero en formar talento humano avanzado, pero no en insertar a este talento en el mundo laboral, digamos. Entonces ahora estamos viendo cómo personas que se han formado en el extranjero y también con doctorado nacional están obteniendo sus grados y están quedándose desempleadas. Y desde ahí nosotros quisimos ir un poquitito más allá y ser propositivos y generar acciones concretas, no quedarnos en el diagnóstico, sino que generar instancias de apertura en la cual nosotros podamos generar mejoras y aproximación entre los distintos mundos público y privado para que vayan conociendo también qué hacemos los doctores, en qué podemos trabajar y también yo diría cuestionar algunas creencias que surgen respecto de quiénes somos los científicos. Y en ese sentido surge Ciencia 360, que tiene 3 grandes objetivos, que son los que aparecen ahí en pantalla. El primero tiene que ver con, básicamente, que nosotros buscamos, encontramos y transferimos talento humano avanzado al mundo público y privado. Luego, nosotros desarrollamos investigaciones específicas para resolver necesidades específicas. Sobre todo las pymes y empresas más pequeñas a veces no tienen la conciencia de investigar para generar impacto e inversión a largo plazo. Entonces, nuestro objetivo también es fortalecer en ellos esta capacidad de poder conocer y construir y generar tecnologías que respondan a sus necesidades y no seguir importando, por ejemplo. Y por último, nosotros generamos espacios para promover la discusión sobre generación de conocimiento y transferencia de talento humano, y una de estas actividades, digamos que nuestra primera actividad es precisamente esto. Entonces este es el primer webinar y de una serie de otras actividades que vamos a ir realizando a lo largo del tiempo. Bueno, como les decía, esta actividad tiene precisamente que ver con difusión. Nosotros pensamos que desde la difusión también podemos romper con algunas representaciones y creencias, yo le llamo imaginario, acerca de qué son precisamente los investigadores científicos. Salir de ese esquema de que el investigador científico está con delantal en un laboratorio o en una oficina encerrado. Dale, Roberto, con la siguiente, por favor. Algunos datos que son de interés. En Chile se han hecho estudios ya hace algunos años. Nosotros, para hacer esta presentación, consideramos algunos estudios que pensamos que son más relevantes y que son los que generalmente se citan también al momento de discutir sobre estas problemáticas. En la pantalla aparecen algunas cifras que tienen que ver con la proyección que hizo la Fundación Verde en un estudio que les pidió el programa de Becas Chile acerca de cuántos seríamos los doctores que existiríamos, digamos, en Chile hasta el 2020. Y si ahí vemos digamos, en la esfera, el 2018 se supone que somos un poco más de 14.000 doctores. Digo se supone porque no sabemos con precisión cuántos somos. Por lo tanto, las políticas también se van construyendo a partir de, yo diría, un número que es construido, que es pensado, pero que no es conocido con efectividad. Al 2019 ya ese número va a aumentar en cerca de 1.000 personas, ¿no? Y al 2020 ese número va a aumentar a más de 16.000 personas. Entonces la pregunta es, ¿tenemos capacidad de empleo para cobijar y, digamos, aprovechar este talento humano avanzado? Esa es una pregunta que queda abierta. Nosotros pensamos que falta mucho trabajo. A eso sumo otro dato, que puedes pasar a la siguiente.
que tiene que ver con la cantidad de matrículas en programas de doctorado que actualmente existen en Chile. Ojo con eso. Acá nosotros tomamos matrículas de personas chilenas, pero también extranjeras que vienen a estudiar acá al país. Y al 2016, que este es el último dato que surge a través de una solicitud de información que se hace a través del CIES, a las distintas universidades y se les solicita que, digamos, en una plantilla que ellos entregan, emitan la cantidad de personas que están matriculadas en distintos niveles de la educación superior, entre ellas magíster y doctorado. No todas las universidades entregan la información, por lo tanto esta es una información que yo diría que no es tan precisa. Podría ser mayor la cantidad de doctores que existían al 2016. El dato del 2018 todavía no ha sido subido. Y el del 2017, digamos, estaría por salir. Así es que por eso nos quedamos en ese año. Pero se estima que, o sea, los datos recibidos dicen que 5.545 doctores estarían actualmente, siguiendo esta proyección al 2018, realizando un doctorado en Chile. A eso se suma otro dato que tiene que ver con el informe del PNUD, digamos, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que salió ahora hace unos meses, en donde se plantea que Chile está pasando o podría estar viviendo un problema estructural en la empleabilidad para talento humano avanzado, pero también para todos aquellos estudiantes que están rindiendo algún programa en educación superior. Se estima que cerca de 1.300.000 personas están cursando estudios en educación superior y la empleabilidad no está respondiendo a esta formación, digamos. Pensemos que a la universidad las personas tienen cerca de entre 15 y 20 años, yo diría 20 años de formación. Entonces se espera que sus empleos también respondan a esos años, digamos, invertidos en educarse. Y ese problema que está en la educación superior a través de los programas profesionales y de licenciatura también se ve proyectado en los doctores. En la siguiente lámina, nosotros tomamos dos imágenes que tienen que ver con dos fuentes distintas de información. Una tiene que ver con los últimos datos de esta encuesta de inserción que hace el Centro de Estudios ANIP, del cual nosotros somos parte, digamos, los cofundadores de esta fundación, en donde nosotros logramos obtener un N, digamos, de 407 doctores que respondieron nuestra encuesta, lo cual responde también o da cuenta de una muestra representativa, tomando en consideración estos 14.000 doctores que deberían existir actualmente. Y vemos que la mayor cantidad de los doctores ingresa a trabajar a la universidad pública, tradicional y privada. Un poco más cerca del 80% se sitúa ahí. Ahora la pregunta es, ¿qué hacen esos doctores? Porque vemos universidades en donde hay personas con grado de doctor que están haciendo actividades que yo diría están un poco subvaloradas. Pero también hay doctores que se insertan a través de programas de postdoctorado, digamos que son estudios bastante limitados, con remuneraciones que tienden a ser un poco precarias y depende de la universidad cuáles son estas posibilidades de desarrollo profesional. En general, los postdoctorados no se quedan trabajando en la universidad, digamos. ¿Ya? Así es que ese es un dato importante. Ahora llama la atención cómo las otras esferas de inserción están tan desvalorizadas, digamos, por así decirlo. En la administración pública solo el 7 personas, digamos 1,7 trabaja ahí. En centros de investigación, un poquitito, pero no es tanto, en Chile no existen tantos centros de investigación, pero es el 9,3%. Y en ONGs o instituciones sin fines de lucro, un 0,4%. Y así sucesivamente, digamos. Esta información es relevante porque da cuenta de que Chile no está preparada, o más bien no tiene naturalizada la idea de que los doctores trabajamos en ámbitos distintos a la universidad. Pero también quienes hacemos doctorados no tenemos conciencia de que podemos trabajar en otros lugares. ¿En qué se traduce esto? En que, por ejemplo, y estos son casos reales que hemos recibido, personas que postulan, por ejemplo, a la administración pública, quedan fuera de la administración pública porque están sobrecalificadas para el trabajo. Siendo que también a veces tienen que hacer estudios o hacer levantamiento de información, generar procesos y crear procesos. Se tiende a pensar que el doctorado también, el doctor gana muchísimo dinero, digamos. Y no es así, digamos. Entonces hay una serie de creencias a la base que a veces hacen que las personas que están formadas por mayor cantidad de años pierdan oportunidades laborales y que se puedan insertar bien
digamos. Y hay otro estudio, que es el del 2014, o sea, que toma datos del 2014 y que es una encuesta de trayectoria que se hace, y esta encuesta la mandó a pedir el MINECOM, el Ministerio de Economía, que plantea datos, yo diría, muy similares a los que obtuvimos nosotros. Principalmente los doctores van a trabajar a la academia. En la siguiente lámina, yo me aventuré, digamos, a hablar de este concepto del imaginario chileno sobre la inserción de doctores y doctoras. Y acá vemos, bueno, que esta construcción acerca de quiénes somos los científicos o quienes construimos conocimiento, trabajamos en universidades particularmente, o sea que no es así, nos movemos en otros ámbitos. Por ejemplo, acá Roberto, que está al lado mío, trabaja en una empresa, digamos, privada. Cristian creó su propia empresa, digamos, y yo podría decir que soy un híbrido que trabaja en la universidad, pero me muevo haciendo consultorías, trabajo con ONGs, hago mucha consultoría acerca de la inserción, sobre todo, en educación superior. Entonces, en este sentido, existen creencias que también tienen que ver con lo que ya decía, de que los doctores pueden estar sobrecalificados para algunos empleos, porque se empieza básicamente que nosotros hacemos investigación científica, siendo que también podemos hacer investigación aplicada. También podemos hacer consultorías y podemos generar procesos que respondan a las necesidades de las propias empresas. Desde nuestra idea está esta concepción de que la formación que existe en Chile es una formación bastante avanzada y cualificada. Por lo tanto, es necesario potenciar estos espacios para que construyamos conocimiento y también construyamos tecnologías que respondan precisamente a las necesidades que tenemos acá, desde la región. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, una pregunta que surge y que yo no me la hice, digamos, cuando empecé a estudiar el doctorado, y no sé si alguien se la habrá hecho, acerca de que si nuestras trayectorias de inserción podrían ser flexibles en vez de lineales. ¿A qué me refiero con lineales? A que ingreso a un programa de doctorado, me pongo a trabajar con algún académico y después sigo desarrollando su línea de investigación. Desde este punto de vista, nosotros proponemos que las trayectorias, o más bien deberíamos ser sensibles a esta idea de que las trayectorias de inserción efectivamente son flexibles en un mundo, yo diría, moderno o posmoderno, en donde las relaciones contractuales también van variando, en donde la investigación se basa en investigaciones por proyecto, quienes tienen puestos de planta, digamos, son los menos, pero en los procesos de formación, en los currículums, no está habilitado este espacio para poder reflexionar acerca de estas otras instancias de inserción. Entonces, desafíos que nosotros tenemos tienen que ver precisamente con esta idea de pensar otros modos de inserción y hacer visible de que sí es efectivo y sí se puede trabajar en otros ámbitos lejanos a la universidad. Y que cada vez somos más, digamos. Las búsquedas de los planes B, digamos, que es lo que se está potenciando, por ejemplo, en zonas como España o Alemania o Estados Unidos, digamos, ver otros planes, no solo seguir esta trayectoria lineal hacia insertarnos en la universidad. También hablar de esta idea de doctores que tenemos múltiples habilidades, que ahí yo le puse multipropósito, pero no sé si esa es la palabra, digamos, que se refiere mejor a lo que yo quiero decir. Pero básicamente tomemos como ejemplo qué es lo que se pide hoy en día en un Fondesit. En un Fondesit nosotros tenemos que investigar, realizar revisión bibliográfica, hacer difusión, establecer redes de trabajo nacionales e internacionales. Entonces la pregunta es, ¿nosotros estamos preparados para hacer difusión? ¿Tenemos el conocimiento especializado para realizar difusión de impacto y no caer en estas difusiones bastante precarias que a veces uno ve dando vuelta, digamos, por el internet o por las redes sociales, ¿no? Existen formaciones y también especializaciones que se nos están exigiendo y que, digamos, no tenemos cabida para poder desarrollar esos otros ámbitos. Entonces, bueno, preguntémonos acerca de eso también, ¿no? Y bueno, otra idea tiene que ver precisamente con fortalecer otros ámbitos de inserción, como ONG, trabajar con informantes claves, asociarnos con personas que tengan desarrolladas otras habilidades que permitan potenciar ciertas construcciones de conocimiento y ámbitos de desempeño, pero siempre pensando en fortalecer el desarrollo local, digamos, pensando en el desarrollo chileno, resolver problemas de Chile, precisamente, y que no vayamos mirando problemas hacia el exterior.
Y bueno, yo iría ya acercándome al final. Me gusta harto esta imagen que tiene que ver con un laberinto, y es un laberinto que se está rompiendo. Entonces la invitación es precisamente a ir rompiendo laberintos que están en nuestras creencias acerca de cuáles son las vías que nosotros tenemos que seguir para desarrollarnos desde el mundo laboral como doctores. Crear nuevos caminos, implementar también nuevos espacios para poder desarrollarnos y sobre todo trabajar colaborativamente. O sea, desde esta perspectiva, trabajar de manera aislada pierde un poco el propósito. Tenemos que sumar redes y redes que sean bien diversas. Diversas en el sentido de que respondan a distintas habilidades, pero que también nos contacten con otros espacios. Y siempre pensando en esta lógica de resolver problemas que son problemas de Chile. Y hay una pregunta, digamos, que dejo abierta, yo creo que ya para dar paso a nuestro invitado, que tiene que ver con qué mecanismos estamos pensando para acelerar la incorporación de doctores y doctoras a otros ámbitos de trabajo. ¿Cómo estamos pensando eso desde los planes formativos, digamos, pensando específicamente en magíster y doctorado, pero también desde nosotros, o sea, al momento de desarrollar la tesis, al momento de asistir a actividades de extensión? ¿En qué estamos pensando para acelerar esta incorporación de doctores que, digamos, hay muchos que están, o no sé si muchos, pero hay casos que, de formación especializada y yo diría muy atractiva en contenido, que traen personas y que están ubereando o que pueden estar trabajando, haciendo docencia como profesores taxi sin que ellos quieran dedicarse específicamente a eso? Entonces, existe conocimiento, existe talento y la idea es invitar a abrir estos espacios para poder conocernos y generar mayores instancias de inserción. Esa sería, digamos, una breve introducción porque hay muchos datos, digamos, pero pienso que ya es hora de dar cabida a nuestro invitado. Manolo, ¿nos escucha? Bueno, Manolo, ¿nos puede escuchar? ¿Sí? Esperemos un ratito que Manolo se está conectando. Por mientras, recuerden que está el chat del webinar, que lo tienen al costado derecho. En ese chat pueden escribir preguntas relativas a la presentación que hizo Carla. Y también pueden también escuchar pueden hacer preguntas respecto a lo que nos va a contar Manolo. Entonces esperemos que Manolo se conecte y seguimos adelante. Si quieres, por mientras, podemos leer algunos de los comentarios o preguntas que han dejado. Hay hartos comentarios. Sí, a ver. Eso es bueno. Voy a leerlo. Ya. Voy a leerlo. Mientras voy a leerlo para que... ¿Puedes leerlo tú, Carla, mejor? Ya. Hernán Silva dice, buenas tardes. Al parecer el desafío de personas con posgrados es crear o concretar esas nuevas oportunidades. Bueno, después dice consulta, según entendí, una manera de inserción que funciona actualmente es la creación de empresas que presten servicios a empresas insertas en la industria, a modo de consultoría. Si es así, ¿en qué áreas específicas ustedes reconocerían mayores necesidades de la industria? Como manejo de datos, por ejemplo. Bueno, acá yo creo que mis dos colegas se manejan muy bien precisamente en esa información, ¿no? Si quieres, Cristian, ¿me puedes aportar? Bueno, en el área de procesamiento de datos en particular, yo creo que hay un montón de cuestiones que se pueden hacer que son muy interesantes. Por ejemplo, Roberto es doctor en astrofísica y en Chile en este minuto está, el Roberto nos puede contar mucho mejor que lo que Carla y yo podemos. Es uno de los hubs más importantes de observación astronómica en el mundo y hay una capacidad ociosa en procesamiento, o sea, una oportunidad de procesamiento de datos como no lo hay en ningún otro lugar del mundo. Ahora, eso es fácilmente extensible a otras cuestiones como, por ejemplo,
el procesamiento de datos financieros hacia el exterior, aprovechando que estamos en el mismo uso horario que Estados Unidos. Hay también oportunidades, creo yo, en algunas áreas como el área en la cual yo estoy emprendiendo actualmente, que es ciberseguridad, seguridad informática en esencia, porque es un área en el cual todo el mundo va a requerir de alguna clase de servicio o producto en los próximos años y no hay visos de que esto vaya a disminuir. Hay algunas áreas emergentes, como por ejemplo también en medicina, en telemedicina en particular, que es uno de los énfasis que le ha dado en este minuto el gobierno de Chile muy fuerte. Y bueno, en fin, ahí hay un ejemplo de 3 o 4 áreas en las cuales alguien podría decidirse a emprender, en particular aquí en Chile, desde Chile hacia el mundo, porque no tenemos que olvidar que el mercado chileno en este minuto es, o sea, desde hace algunos años, el mercado chileno para todo lo que tiene que ver con tecnología es relativamente pequeño. No hay que pensar, creo yo, solo en el mercado chileno, hay que pensar en más allá de. Y tenemos aquí a Manolo con nosotros. Buenas, ¿me escucháis? Sí, muy bien. Perfecto. ¿Quieren que sigamos con la presentación de Manolo y después al final vamos a leer las preguntas? Ya, la siguiente. Mejor, sí. Ya, nosotros vamos a desactivar nuestro micrófono, Manolo, para que tú sigas. Muy bien. Vale, no sé exactamente si se me escucha. ¿Sí se me escucha? ¿Continúo? Vale. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Ciencia 360, a Carla, a Roberto y a todos los que estáis por ahí detrás en Chile moviendo este pedazo de movimiento, que no es cualquier cosa. Cuando contacté con Roberto y me comentó lo que queríais hacer, la verdad es que me encantó la idea de transmitiros el tipo de cosas que están pasando por acá, por Europa, por España, y concretamente qué es lo que está pasando con los doctores que salen de las universidades españolas, ¿no? Para empezar, voy a intentar hacer algo súper resumido y yo creo que es incluso más interesante que si al final alguno de las personas que están oyéndonos y viéndonos tienen preguntas, que vayamos directamente a las preguntas, ¿vale? El caso es que, claro, todos empezamos aquí con mucho interés por la ciencia, ¿no? La ciencia es lo que hace que en realidad nos comencemos una carrera investigadora, ¿no? En general, yo diría que a nivel internacional el sistema o el esquema de cómo es una carrera investigadora no es tan diverso, ¿no? Cambian detalles, pero es muy parecido en todos sitios. Este sería el prototípico de acá, sobre todo en España, donde después de un graduado, una licenciatura, un máster, tiene diversas denominaciones, uno comienza la tesis doctoral, suele ser 4 años actualmente y después de eso, pues el típico paso siguiente para nosotros suele ser comenzar un postdoc, ¿vale? Ese postdoc puede durar X años, 2, 3, 4, 30, y después de eso se supone, ¿no? O antiguamente, había una mayor posibilidad de entrar en el tenure track de alguna universidad o de algún instituto de investigación. Aquí en España, típicamente en el sector público. Y después de eso, pues bueno, muchas personas conseguían ser civil servants, ¿no? ¿Qué ocurre? Que eso en realidad hoy por hoy no está tan claro, ¿no? Habéis dado datos de Chile, pero realmente es que está pasando lo mismo en todos sitios, ¿no? En Estados Unidos, que para nosotros es la panacea de la investigación, si te vas a los números ahora, no está la cosa tan bollante, ¿no? Podemos analizar miles de números, como habéis comentado antes, pero si os vais directamente a eso que aparece abajo a la derecha, ¿no? Que sería el número de PhDs que terminan su tesis doctoral y acaban en la carrera investigadora en el sector público, en universidades, ¿no? O en centros de investigación pública, estamos hablando de mucho menos del 8%, ¿no? Eso es allí, en Estados Unidos. Aquí en Europa, el único país en el que tenemos bastantes números, ¿no? con los que poder trabajar es Gran Bretaña.
Y en Gran Bretaña, menos del 4% de los investigadores doctorales que terminan su tesis acaban siendo parte de la propia universidad o de otras universidades o otros centros públicos de investigación, con lo cual la pregunta es, vale, si estamos hablando del 4%, ¿qué es lo que pasa con el 96% restante que no acaba en universidades con trabajos permanentes o en el CSIC, ¿no? en los organismos públicos de investigación? Vale, esta es la parte que realmente no acabamos de analizar. Todo lo que estamos hablando corresponde solo al sector académico, ¿no? Y como veis ahí en el esquema, se supone que hay otras posibilidades. Abajo la industria, es decir, en general el sector público, y arriba cualquier cosa que no tenga que ver con la investigación académica. Y eso existe y la gente hace eso, ¿no? Eso es lo que hizo que yo hiciera una transformación profesional desde el laboratorio hacia lo que estoy haciendo ahora, que es la orientación laboral para investigadores. Y en mi caso fue una cosa muy particular, ¿no? Porque yo preguntaba por allí en la Universidad Miguel Hernández, concretamente, en Alicante, en Elche, en España, decía, oye, ¿y qué se puede hacer si después de muchos años dedicados a esto de la investigación académica quieres hacer otra cosa? ¿Y qué pensáis que me contestaban por allí? Imposible, tío, vete a otro país, vete fuera, aquí no hay nada, no hay empresas, ¿no? Y un poco el mensaje era ese, ¿no? Y yo decía, es que eso es imposible, no me lo creo. Y entonces tuve la suerte de que enfrente del Instituto de Bioingeniería, que era en el que trabajaba yo, estaba la Facultad de Periodismo y allí tenían una radio. Así que, bueno, comencé un programa de radio simplemente entrevistando a investigadores que habían dejado el mundo académico y se habían dedicado a otra cosa. Muchos de ellos, pues bueno, pasos más normales, como puede ser trabajar en farma, en biotech, etcétera, pero otros no, otros empezaban a hacer cosas realmente sorprendentes para mí porque era yo el que no conocía que esas posibilidades existían, ¿no? Y lo que me ocurrió es que después de 70 y pico entrevistas me di cuenta de que tenía una cantidad de información en la cabeza de qué es lo que hace un académico cuando quiere dejar el mundo académico y meterse en otra cosa. Entonces eso fue un poco la semilla de la plataforma de carreras científicas alternativas, que es en donde estoy ahora mismo trabajando, es mi proyecto, y es donde he descubierto que hay un montonazo, muchísimas posibilidades para doctores. El problema básico que solemos tener cuando venimos del mundo académico es simplemente la falta de información. Es decir, no significa que sea fácil hacer esa transición, no significa que nos lluevan las ofertas cuando terminamos un postdoc o una tesis y queremos salir al mundo no académico, pero existe mucha información y muchas veces somos nosotros los que no tenemos esa información. Entonces, bueno, conseguir recabar un montón de información en modo de entrevistas, ¿no? Como podcast, que los tenéis allí en la página web de Carreras Científicas Alternativas. También en la web aparecen webs de otras personas que se han dedicado a exactamente lo mismo, pero en otros países, ¿no? Con lo cual ya podéis tener una idea y muchísimos ejemplos de profesionales que vienen del mundo académico y que se dedican a otra cosa, cada uno en su país, cada uno con su realidad profesional y laboral, ¿no? Que cambia mucho de un país a otro, ¿no? Y lo bueno de todo esto es que a las personas que están todavía haciendo la tesis o todavía un poco pensando qué hacer durante un postdoc, etcétera, muchas veces tienen este miedo, ¿no? Este miedo a decir, ostras, es que después de tantísimo tiempo, ¿cómo salto yo a hacer otra cosa, ¿no? Me da pánico, ¿no? No sé ni por dónde empezar. Y la gran ventaja de todo esto es que si tú tienes ese tipo de información, ya tú decides, ¿no? Es decisión tuya, pero tienes que informarte, tienes que perder tiempo, ¿no? Tienes que utilizar parte de tu tiempo en simplemente informarte. Y eso lleva tiempo. Entonces, bueno, todo esto es muy teórico, ¿no? Como podréis ver, pero después lo que siempre me empiezan a preguntar es, bueno, ¿y eso y qué? ¿Y cómo empiezo yo a hacer este primer paso de transición profesional? Y yo cuando pregunto, a ver, ¿tú qué harías? ¿No? Tú si estás buscando un trabajo por primera vez que no tiene que ver con una posición de postdoc, académica, etcétera, ¿tú qué harías? Y lo primero que contestan es, bueno, pues me voy a un buscador de empleo, ¿no? Y empiezo a buscar trabajo, ¿vale? Te puedes ir a InfoJobs, Indeed, a Monster, a LinkedIn, te puedes ir a 1000 sitios y bueno, hay que hacerlo, está bien, es una posibilidad, pero claro, lo que es importante es saber qué es lo que estás buscando. Y ese es el problema grave a la hora de comenzar un proceso de búsqueda de trabajo, ¿no? El primer ejercicio que habría que hacer es empezar a entender cuál es tu currículum, o sea, qué es lo que puedes ofrecer al mundo. Si tú tienes un currículum que es tremendamente académico y quieres llegar a una empresa y decir, oye, que este currículum está muy bien,
tienes que entender que tienes que cambiarlo. Es decir, no puedes mantener el tipo de dinámica o el tipo de estructura que utilizamos nosotros normalmente en el mundo académico. ¿Por qué? Pues porque hemos desarrollado un currículum durante muchos años en base a nuestro conocimiento. Porque el conocimiento era el objetivo final. O sea, cuanto más sabes, más publicas. Cuanto más publicas, más proyectos tienes o más dinero tienes. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola, pero siempre en relación al conocimiento. Cuando sales del mundo académico, te das cuenta de que el conocimiento a lo mejor no es tan fundamental, ¿no? A lo mejor el haber publicado X revistas internacionales y tal, pues a lo mejor no es tan fundamental que tenga un factor de impacto altísimo, ¿no? Ahora lo que son importantes son, como decís vosotros, ¿no? Las competencias, las habilidades y sobre todo la experiencia. Claro, la experiencia a lo mejor es un poquito el problema que tenemos viniendo del mundo académico, pero la cantidad de competencias y de habilidades que tenemos, esas las tenemos y simplemente muchas veces no nos damos cuenta. Aquí os pongo un ejemplo de una página de Eurodoc donde aparecen todas estas habilidades o competencias que realmente tenemos, ¿no? Son habilidades que no nos damos cuenta en el día a día en el laboratorio que tenemos y, sin embargo, muchas de ellas las tenemos. El trabajo gordo al principio es comenzar una parte introspectiva para saber tú qué tienes que no tiene la persona de al lado. Porque dentro de un laboratorio, a lo mejor a nivel técnico, tú eres parecido a otra persona, pero a nivel de competencias ya eres diferente. Si a eso le sumas que cada persona somos diferentes y que tienes intereses diferentes, valores, etcétera, todo eso debería ser el comienzo en el proceso de una búsqueda de trabajo, no irte directamente al buscador de trabajo. ¿Por qué? Pues porque en el fondo, si tú tienes tu currículum, sabes lo que tienes, sabes cuáles son tus titulaciones, sabes lo que eres hoy, básicamente, y lo que has sido anteriormente, y no sabes exactamente en qué te quieres convertir, ¿cómo puedes cambiar el currículum? La única manera de cambiar el currículum es saber qué es lo que quieres. O sea, tú puedes tener una estructura, un esqueleto del currículum y después irlo modificando conforme vayas aplicando a una posición o a otra. Pero es que si no sabes lo que quieres, es imposible que llegues a tener un buen currículum porque no se va a adaptar nunca a lo que quieres. Entonces, esto es lo difícil de transmitir, ¿no? Lo más difícil en la búsqueda de trabajo es llegar a entender qué es lo que quieres. Y eso lleva mucho tiempo. El resto va rodado. El resto ya es mucho más sencillo. Lo difícil es saber qué es lo que quieres. ¿Por qué? Pues porque cuando tú consigues saber qué es lo que quieres, entonces ya tomas las medidas necesarias para llegar a ese objetivo. Entonces, esas medidas van a ser diferentes dependiendo de lo que tú quieras. Hay veces que no te queda más remedio que hacer un máster, ¿no? Como se dice aquí, una maestría. A veces no te sirve para nada realizar un máster o seguir una formación y lo que necesitas es estar un verano en un internship en un laboratorio o en una oficina de transferencia, o a lo mejor lo que tienes que hacer es comenzar a tener un montón de red, hacer mucho más trabajo de networking del que has hecho, o a lo mejor decides que no quieres tener jefe y que lo que quieres es montar tu propio negocio, ¿no? La base es parecida, pero la estrategia que necesitas para cada una de esas cosas, para cada uno de esos objetivos, es diferente, con lo cual, a no ser que tú empieces a saber exactamente o medio exactamente hacia dónde quieres dirigir tus pasos profesionales, va a ser muy difícil saber las medidas que tienes que tomar, ¿no? Y ese es el problema que tenemos cuando estamos en la academia, que siempre esperamos al final, ¿no? Siempre esperamos a terminar la tesis, o esperamos a terminar el postdoc, o esperamos a terminar el proyecto, para empezar a tomar medidas para saber qué tenemos que hacer después. Y como veis, este proceso es muy largo, es un proceso que lleva meses o años, ¿no? El tener claro hacia dónde me dirijo, con lo cual, como nadie nos ha entrenado para buscar un trabajo, mi primer consejo sería ese, ¿no? Empieza a explorar. Tienes que empezar a explorar, pero no para para empezar a explorar como un loco cuando termines tu tesis o tu postdoc, no. Poco a poco, es decir, cada uno a su ritmo, ¿no? Pero esto es un proceso que va a llevar mucho tiempo. Y una de las cosas que no nos dicen o no solemos saber es que la gran mayoría de los trabajos, de las ofertas de empleo que aparecen a nivel mundial, no aparecen como ofertas de empleo en un buscador, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se ofrecen o cómo se dan ese tipo de ofertas? Y yo creo que habría dos mecanismos clarísimos. La primera sería promoción interna, que en nuestro caso, pues bueno, a lo mejor no se puede aplicar porque no estamos ya dentro de una empresa. Y la segunda es networking.
Y esto está clarísimo. Y esto es lo que nos cuesta mucho trabajo desde el mundo académico porque estamos acostumbrados a no hacerlo, ¿no? ¿Cuántos de vosotros habéis ido a un congreso científico y habéis dejado a vuestros amigos o la sección de pósters o de seminarios para iros a hablar con la gente que está en la sección donde venden microscopios, donde venden HPLCs? Claro, ese es el mundo con el que tenemos que empezar a conectar y a hablar si queremos empezar a conectar con ese mundo. No podemos pretender convertirnos de repente en profesionales de la farma si no hablamos con personas de la farma. O no podemos convertirnos en divulgadores científicos si no empezamos a reunirnos o conocer a divulgadores científicos. Y eso es tremendamente importante, ¿no? El networking. El networking no solo en tu contexto, ¿no? O sea, todo el mundo de tu familia, de tus amigos, tienen que saber que tú estás buscando un trabajo más o menos específico, pero tienen que saberlo, ¿no? Porque van a ser los únicos que realmente te van a ayudar mucho en esa búsqueda de trabajo. Ir a seminarios, ir a ferias de empleo, a meetings, pero no meetings de lo tuyo, ¿no? No meetings de lo que tú ya sabes, meetings de cosas que a lo mejor empiezan a interesarte, pero que realmente no conoces mucho. Y, por supuesto, están las asociaciones, ¿no? Como lo que hacéis vosotros, ¿no? La cantidad de gente que conoces, la cantidad de oportunidades que aparecen al conocer gente de otro ambiente, ¿no? Que incluso a lo mejor conoces online, ¿no? Y no llegas a conocer físicamente porque la asociación no está localizada físicamente, ¿no? Pero este tipo de networking en asociaciones o networking incluso simplemente en redes sociales es fundamental, ¿no? Posiblemente muchos de vosotros utilicéis ya redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn. Por supuesto, después las redes sociales que también son más académicas, como Academia, Mendeley, ResearchGate. Pero claro, ¿cuánto tiempo le dedicamos al día y cuánto tiempo le dedicamos para un tema más profesional? Claro, muy poco, ¿no? A no ser que sea que trabajes un poquito más con LinkedIn o con alguna más profesional. Twitter, hay personas que trabajan mucho con Twitter solo en la parte profesional, pero realmente no es una cosa que solamos explotar, ¿no? En cuanto a nivel profesional de redes sociales, claramente quitando algunos países, LinkedIn está muy por encima, ¿no? En número de usuarios y número de posibilidades. Yo, desde luego, os animo muchísimo. Yo soy un friki de LinkedIn, yo lo reconozco, pero yo os recomiendo mucho que empecéis a trabajar un poco más este tipo de redes sociales. Incluso si no os atrevéis al principio, que sea un poco de forma pasiva. Simplemente porque vais a utilizar tiempo que antes le dedicabais a otra red social, pero ahora vais a utilizarlo en vuestro propio beneficio profesional, ¿no? Y claro, cuando entras en este tipo de redes te das cuenta de que empiezas a hablar con el mundo. No empiezas a hablar con tus amigos, ¿no? Ni empiezas a hablar con la gente que está ya en tu mundo. Tienes que transformar todo lo que dices en un vocabulario que la gente te pueda entender, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo donde Elena, que era una compañera mía, tenía este perfil al principio y claro, tú si lees eso en España se entiende. Si eres investigador y lees ese perfil, se entiende, porque Ramón y Cajal Group, bueno, un líder, se entiende que es un tipo de posición aquí en España. El IPBLN se supone que es un sitio y el CSIC nosotros sabemos que es una de las mayores instituciones investigadoras en el país. Pero claro, si esto, en vez de un científico, lo lee un fontanero, no entiende nada. Y de eso se trata de LinkedIn. LinkedIn y otras redes sociales, de que tienes que empezar a hablarle a las personas con un vocabulario que se entienda, ¿no? Un vocabulario de empleabilidad. Elena cambió un poco el perfil y, bueno, será mejor o peor, pero lo que transmite con el nuevo perfil ya empieza a entenderse. Y esa es la dinámica y la inercia y la idea que hay detrás de este tipo de redes sociales profesionales, ¿no? No te vas a juntar solo con la gente de tu sector, vas a juntarte con el mundo, vas a empezar a explorar y vas a empezar a entender cuál es tu posición en el mundo y qué mundos hay ahí que tú no conoces, ¿no? Ahí en la foto veis una foto que me encanta, ¿no? Porque si tú estás en medio de ese camino, hay muchas opciones. Puedes irte a las normales que tú ya ves, pero hay ciertos caminos que si no los exploras, no los vas a descubrir y te vas a perder un montón de cosas detrás de esos caminos que pueden ser muy, muy interesantes para ti. Lo único que ocurre es que necesitas un poquito de energía extra, ¿no? Para buscar detrás de ese árbol, ¿no? y encontrar ese nuevo camino. Así que, bueno, espero haber hecho un resumen muy, muy rápido. Ya os digo que casi prefiero irme directamente a las preguntas, ¿no? Si pueden ser de ayuda y que sepáis que, bueno, que tenéis la página web de Carreras Científicas Alternativas, que estamos también
en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, en Instagram y nada, muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias, Manolo, en verdad, por la excelente presentación acerca de la transición, ¿cierto?, fuera de la academia, y el punto que tú destacas efectivamente, que esto no es solamente cuestión de conocimiento, sino que también desarrollo de habilidades. Correcto. Si te parece, vamos a pasar a las preguntas para que las veamos juntos y vayamos respondiéndolas. Voy a buscar una de las primeras que salieron. Mira, aquí hay una pregunta de Fabiola Molina. Dice lo siguiente, dice, buenas tardes, yo soy doctora en astrofísica, trabajando ahora para la industria minera. Mi preocupación es sobre qué tan preparada está la industria chilena para acoger el capital humano avanzado. Actualmente tengo conflictos en mi trabajo, dado que tengo un doctorado, la carga de trabajo asignada y la presión es muy superior a la propiedad. El contrato de trabajo se basa en labores de data science. Sin embargo, se exige que sea project manager y asegure fondos de Corfo para el funcionamiento de la empresa. Entonces aquí quizás podríamos dividirlo en dos partes. Podríamos hablar un poco de la parte chilena, que quizás Cristian nos puede aportar, que lleva bastantes años trabajando en la industria chilena, y de ahí pasar a la parte quizás con Manolo, que es el tema de la carga que representa tener un doctorado, ¿cierto? ¿Partamos con Cristian? Sí, claro. A ver, yo creo que todo parte más o menos en el 2008, cuando el gobierno chileno decide generar una serie de becas acá en Chile para aumentar la cantidad de doctores que o estudiaban acá o salían a estudiar y luego volvían, ¿ya? Y eso empezó en el 2008, en lo que terminó siendo finalmente un conglomerado de varios tipos de becas distintas que hoy se llama Beca Estudio. Luego de eso, cuando la mayor parte de las personas empezaron a volver, empezaron a aparecer de a poco algunos instrumentos de inserción en la industria, porque finalmente todos llegaron, tanto la gente dentro del gobierno como los doctores que iban llegando, todos llegaron a la conclusión de que no bastaba solamente con incentivar la salida de personas a estudiar, o sea, con la formación de doctores, sino también había que insertarlos de alguna manera. Entonces se generó un programa dentro de CONICYT que se llama el Programa de Atracción de Inserción de Doctores. ¿Ya? Y tiene dos patitas, en la industria y en la academia. ¿Ya? Ahora, el programa de inserción de doctores en la academia sigue los parámetros normales, comunes y corrientes. Se le entrega un capital al joven investigador, las reglas están como claras, ahí no hay demasiada novedad. ¿Ya? Pero el programa de atracción de doctores en la industria, ese sí fue una novedad, al menos para Chile, no existía una cuestión similar. Yo postulé a ese programa en el año 2014 con una empresa que se llama RS Educa, que construye software para la educación, en particular para la enseñanza del inglés. Y en ese contexto, bueno, estuvimos trabajando por lo menos un par de años, fue bien novedoso. Y yo creo que es un incentivo. Ahora, es un incentivo que va en la dirección correcta, sobre todo. Ahora, hace relativamente poco tiempo, en un seminario donde estaba presente el doctor Mario Amuy, estuvimos conversando un poquito acerca de qué cosas le faltaban al concierto chileno y una de las observaciones era que falta la tercera pata, por ejemplo, de este programa de inserción de doctores. Está inserción en la academia, está inserción en la industria, pero no está inserción en gobierno, por ejemplo. Entonces la pregunta que quedó ahí dando bote y que no hemos sabido responder todavía es ¿por qué no existe una política explícita de inserción de doctores en gobierno? Hay un montón de áreas distintas donde se puede efectivamente hacer investigación y donde se pueden hacer aportes desde distintas disciplinas al ámbito de gobierno. Entonces, el desafío sigue estando presente. Yo creo que uno de los intereses que quisiéramos llenar dentro de Ciencia 360 es en tratar de entender cómo le ha ido a este programa de inserción de doctores, en particular en la industria, porque nos interesa mucho eso. Y bueno, en fin, es parte de lo que vamos a cubrir los próximos años. No sé si Manolo nos puede contar un poco acerca de esto mismo, pero en España.
Sí, bueno, yo creo que la pregunta en realidad eran varias preguntas en una, ¿no? No sé qué intención tenía, si una u otra. En España, un poco siguiendo la pista de lo que acabáis de comentar, también existen cosas parecidas. Existe el programa, a nivel académico, el mayor prestigio que puedes tener aquí es que te den un contrato Ramón y Cajal, que sería una entrada a ser líder de grupo en instituciones típicamente públicas. Pero también existe un programa a nivel nacional para lo mismo, pero en el sector privado, que son el programa de Torres Quevedo. Lleva funcionando bastantes años. Bueno, que funcione mejor o peor depende muchísimo del caso concreto. Pero también existen algunos subprogramas que no dependen del Estado, de la nación, sino que dependen de la comunidad autónoma, de regiones concretas que tienen un programa adicional, más o menos parecido, pero que aumentan las posibilidades de que eso funcione. Evidentemente, debido a eso, pues unos funcionan mejor y otros funcionan peor. Eso es respecto a lo que se hace desde el punto de vista administrativo, ¿no? Más desde el gobierno. Después está el tema de qué hacen las empresas. O sea, puede una empresa directamente contratarte sin pensar en subvenciones ni nada, sino porque tú eres doctor y quiere contratar a doctores. Eso ya es otro tema un poquito diferente. Depende muchísimo del tipo de trabajo o del tipo de industria que estamos hablando. Pero, claro, hay muchas industrias, bueno, muchos CEOs, muchas empresas que tienen clarísimo el querer contratar a doctores, porque saben, o sea, conocen la gran ventaja que tiene contratar a un doctor por simplemente las habilidades que consigue durante el doctorado. Pero muchas otras empresas no. En muchas otras empresas tú le hablas de doctor y no te entienden. Incluso puede ser que hasta piensa que eres un médico, ¿no? Y esas empresas no son 3 ni 4, sino que son muchas empresas, ¿no? Entonces, hacia eso es hacia donde deberíamos caminar, ¿no? Caminar hacia que nuestra sociedad, incluidas las empresas, entiendan el valor que tiene un doctorado. Aquí en España, por desgracia, ha habido también, bueno, en España y en todos los sitios, ¿no? Una especie de inercia de muchas personas que estaban fuera del mundo académico y muchas a nivel político, de querer tener titulaciones superiores, incluso doctorados, ¿no? Entonces, por culpa de haberse devaluado el conseguir un doctorado a nivel social, le ha hecho mucho daño a la realidad del doctorado académico, ¿no? Porque ya ahora parece que cualquiera puede tener o puede conseguir un doctorado, con lo cual pierde su interés. Entonces, eso también se traslada a la sociedad y se traslada a las empresas, ¿no? Entonces, te pueden decir que estás sobrecualificado y no contratarte simplemente porque tienes que cobrar más dinero o simplemente porque no se creen que puedas aportar algo de mayor valor que una persona que tiene un graduado, una licenciatura o un nivel académico inferior, o te puedes encontrar con empresas que realmente, independientemente de las ayudas que pueda dar el gobierno, quieren contratar a doctores. Esas dos realidades existen. Ahora, no sé si la pregunta iba un poquito más allá. Entonces, en la pregunta también me hace pensar que esta persona que ha entrado como doctor o como doctora en una empresa, no acaba de cuadrarle mucho el que esté trabajando como project manager para esa empresa. Claro, y eso me hace pensar que posiblemente muchas veces le demos más interés al doctorado como título que como medio. Es decir, el doctorado nunca debería ser un objetivo final, debería ser un medio para algo. Entonces, si tú eres capaz de hacer un doctorado trabajado y realmente aprendes lo que se debería aprender durante el doctorado, después deberías aplicar todo eso a algo, a un objetivo profesional, que puede ser perfectamente ser un project manager. Pero claro, si tú piensas que solo por tener la titulación de doctor deberías tener ciertos privilegios laborales, ahí viene el problema, porque te enfrentas con la realidad laboral y con la realidad social, ¿no? Tener un doctorado, el papel que te dice que eres doctor, no sirve para nada. Sirve el proceso de convertirse en doctor. Disculpa, Manolo, solamente para agregar, efectivamente, Fabiola dice que el problema no es ser project manager, sino que básicamente es tener tareas de 3 cargos distintos en uno. Ya entiendo que efectivamente quizás la empresa la ve como un capital humano tan avanzado que vale por 3, digamos. Claro. Bueno, eso por desgracia pasa en ciencia y fuera de la ciencia. Eso es bastante generalizado en el mundo del empleo. Perfecto. Vamos a pasar a otra pregunta. Hernán Silva pregunta, si alguien del panel quisiera responder,
existen fantasmas para pasar del mundo netamente académico al mundo más profesional. Me refiero a si esto puede ser un factor para no atreverse a buscar ciertos trabajos o condicionar la búsqueda. Supongo que se refiere a efectivamente como lo seco que uno puede tener de la academia o el background académico que uno tiene, que te puede orientar hacia cierto tipo de trabajo. No sé si Manolo quieres comentar al respecto. Sí, bueno, hay un dato clarísimo. Cuando yo doy talleres y los seminarios que suelo hacer con estudiantes de doctorado, con postdocs, ¿no? Con técnicos de laboratorio, yo siempre les pregunto, oye, en vuestro ambiente, dejar el mundo académico y dedicarte a otra cosa, ¿eso se ve como una cosa guay o es un fracaso profesional? Y en mis números, que no están contrastados con nada, el 60% de las personas que están haciendo una tesis o un postdoc consideran que es un fracaso dejar el mundo académico y salir al mundo mercantil o industrial. Podemos seguir hablando, pero solo ese número yo creo que ya te da una gran información de qué es lo que se transmite dentro del mundo académico acerca de qué hay más allá del mundo académico. Es como la nada, es como que no, Dios mío, no te metas por ahí, ¿no? Que es una cosa misteriosa y rara y fea. No sé, no acabo de entenderlo, ¿no? Y acá hay una pregunta de Mercedes Cerviño, que es para Carla. Dice, excelente, felicitaciones por esta iniciativa. ¿Tienen ustedes alguna base de datos de doctores y doctorandos y sus áreas de preparación? Bueno, nosotros, como trabajamos en ANIP también, ANIP tiene miembros que forman parte de la red. Y también estamos asociados, o trabajamos conjuntamente, mejor dicho, con otras redes de investigadores, como RED, Más Ciencia, entre otras, digamos. Entonces nosotros sí tenemos una base de datos que es la de ANIP, digamos, en donde nosotros les pedimos a la persona que una vez que, o sea, si quiere pertenecer a ANIP, hay una serie de preguntas con las cuales ellos tienen que responder, ¿no? Entonces esa base es con la que nosotros solemos trabajar para nuestras encuestas o para difundir información. No obstante, esa base hay que actualizarla de manera constante y nuestra idea, digamos, como fundación, es precisamente contar con una red que sea bastante amplia y diversa y actualizada. Yo creo que ahí respondo a la pregunta. Y estaba pensando, no sé si estamos con tiempo, que quizás sería bueno, Roberto, que a la pregunta anterior tú quizás contaras tu experiencia acerca de los fantasmas quizás que quizás te permitieron o te pudieron facilitar este tránsito desde la academia al mundo privado. Tú hiciste ese tránsito, digamos, giro completo. Sí, efectivamente, bueno, yo al igual que Cristian, también, bueno, hice un doctorado, hice investigación varios años, trabajé en la universidad haciendo investigación en astronomía y en algún momento, bueno, después de mi segundo postdoc, algo hizo clic en mi cabeza en el sentido de preguntarme si quería seguir, digamos, en la academia, haciendo postdoc, ¿cierto? Porque efectivamente uno puede hacer postdoc de manera infinita, incluso jubilarse haciendo postdoc. Hay un término súper cómico que se llama el permadoc, ¿ya? Que es como el postdoc permanente. Y en ese momento, efectivamente, después del segundo postdoc, me hice la pregunta y la respuesta fue simplemente que tenía que empezar a explorar nuevas oportunidades. Y el tema de los fantasmas, sí, el tema de los fantasmas es un tema súper crítico, súper heavy, porque llevas 8 años haciendo investigación en la academia, tienes una serie de papers, ¿cierto? Has construido tu carrera académica a ojos de la universidad, a ojos de las instituciones que financian la investigación en Chile, vas por el buen track, digamos, vas por el camino correcto. Entonces, efectivamente, el hecho de querer abandonar la academia es un salto al vacío, digamos, es soltar todo lo que construiste en los últimos años y empezar, podríamos decir, desde cero. Sí existen muchos fantasmas, sí es complicado, pero lo que yo me atrevería a decir que la transición hacia afuera de la academia, después de haber hecho un doctorado y después de haber hecho incluso 2 postdocs, yo me atrevería a decir que en mi caso la transición fue bastante amable, fue bastante suave, y eso lo digo porque efectivamente en el doctorado y en el postdoc no solamente se profundiza en conocimientos, sino que en muchas habilidades. Y si yo tuviese algo que rescatar de la transición, son las habilidades que puede transferir desde la investigación en la academia hacia
un trabajo en una empresa. ¿Ya? Así que, efectivamente, sí, estoy de acuerdo, que es complicado, no es sencillo, pero se puede, digamos, con voluntad y con tiempo. Yo no sé si comentar a la siguiente pregunta, por lo menos para daros la idea de lo que está pasando aquí en España. Ahora mismo sabemos que es muy difícil para las instituciones seguirle la pista a los investigadores que terminan una tesis doctoral, ¿no? Básicamente porque muchos de ellos acaban yéndose a otro país a hacer un postdoc, típicamente. Entonces, claro, la única manera que se podría, para a nivel institucional, seguirle la pista sería ponerte en contacto con todas las embajadas de todos los países y ver dónde están o cómo son, claro, el esfuerzo diplomático que eso conlleva, y después ponerte en contacto con las universidades, en fin, sería bastante complejo. La otra opción es tener asociaciones de alumni, ¿no? de alumnos que han terminado una tesis doctoral, se han ido a otro sitio y de alguna manera la universidad sigue en contacto con ellos. Ahí hay mucho que hacer, ¿no? Hay este tipo de asociaciones, algunas funcionan muy bien, pero no se ha trabajado demasiado, con lo cual es muy difícil seguir la pista por ahí. Existen también estudios un poco más serios, más académicos, como los de Pedro Aceituno, de UDIMA, de la Universidad de Distancia de Madrid, donde, bueno, a través de encuestas, simplemente contactando con todos los posibles investigadores que quieran participar en esas encuestas, pues se consiguen números, ¿no? Pero claro, siempre va a ser un número muy pequeño en comparación con el número total de investigadores, ¿no? Y después otra posibilidad que yo creo que está resultando fantástica, por lo menos aquí en España, ha sido la creación de redes y de asociaciones de investigadores españoles fuera de España. Entonces, ahora mismo hay más de una docena y comenzó con el Reino Unido, ¿no? Fueron investigadores españoles que estaban en el Reino Unido y se juntaron para decir, oye, vamos a intentar tirar para adelante, vamos a hacer algo diferente, vamos a reunirnos y conseguir que el hecho de que estemos fuera de nuestro país no significa que no podamos ayudar a nuestro país, ¿no? Fue el caso de CERU, que estaba en Reino Unido, después se crearon CERFA en Alemania, ECUSA en Estados Unidos, y hoy por hoy, varios años después, hay una especie de confederación de este tipo de asociaciones que es RISEX, que aúna a un montón de asociaciones de investigadores españoles en todo el mundo. No lleva mucho tiempo funcionando, pero este tipo de asociaciones ya te permiten, tomarte un poco en serio el tema de saber qué es lo que está pasando a nivel internacional con los doctores que salen de tu país, ¿no? Entonces, bueno, yo os invito a echarle un vistazo a RISEX, a su propuesta, al tipo de actividades que están haciendo, porque creo que esto no es único de España, está pasando también en otros países, como Portugal. Pero desde luego yo creo que es el paso a seguir, ¿no? Si nuestro propio país no tiene las herramientas para hacer el seguimiento, vamos a intentar hacerlo nosotros. Voy a leer yo creo que unas 2 preguntas más, por el tema de tiempo. Hay una pregunta de Gustavo Morales, dice, sobre reinventarse justo después del PhD, ¿cuán recomendable es perseguir cursos online como tipo MOOCs, ¿cierto? Los Massive Online Courses, versus las opciones más tradicionales? Por ejemplo, hacer un magíster, hacer un MBA, algún diplomado, alguna especialización. Entonces, aquí quizás dejo la pregunta abierta aquí, digamos, a Cristian, ¿cierto? Y de ahí quizás pasamos a Manolo. Yo creo que todo depende, tal como dice Manolo, de cuál sea tu objetivo. Si tu objetivo es transformarte, por ejemplo, en un superconsultor, que yo lo he visto en algunos colegas con los que hice el doctorado en Estados Unidos y que después partieron a otros lados, si tu objetivo es transformarte en un superconsultor capaz de trabajar en cierto tipo de empresa, entonces, claro, tal vez puede ser una buena idea hacer cursos en línea en estos MOOCs. Si tu objetivo es formar tu propia empresa, tal vez también puede ser una buena idea, pero más bien como para obtener ciertas habilidades que uno normalmente no adquiere en el pregrado o durante el doctorado. Por ejemplo, una de las cuestiones que a mí en particular me han pasado es que hay un montón de conocimientos de contabilidad y de administración de empresas que definitivamente si los vi hace 20 años atrás. Entonces,
tuve que repasarlo y ahí un curso corto al hueso de contabilidad es fabuloso, es maravilloso. Pero yo creo que finalmente todo depende de cuál sea tu objetivo. Eso es fundamental. Perfecto. No sé si quería agregar algo, Manolo, respecto a este asunto, porque Sí, no, es muy distinto insertarse, no sé, después de haber hecho 3 postdocs, a insertarse justo después de haber salido el doctorado, ¿no? Bueno, claro, o sea, realmente cuanto más tiempo tardas en decidir que quieres reinventarte, más complicado. Eso es evidente. O sea, si me preguntas si es mejor salir del mundo académico a nivel de doctorado o a nivel de tu tercer o cuarto doctorado, que es lo que hice yo, diría que es más difícil cuanto más tiempo tardes, evidentemente. En cuanto a qué hacer, bueno, hay que hacerlo todo. Es decir, la gran ventaja de los MOOCs es que si tú empiezas a explorar opciones y no conoces esas opciones, a lo mejor no necesitas hacer un máster o un MBA para conseguirlo. Pero vuelvo a lo que hemos comentado antes, es que es fundamental que sepas qué es lo que quieres hacer, porque los medios que necesitas para llegar a ese objetivo van a ser diferentes, ¿no? Y evidentemente, también depende del dinero que te quieras gastar, ¿no? A lo mejor no estás en disposición de gastarte un dinero X para conseguir un máster, un magíster, pero es que a lo mejor no lo necesitas. Entonces, depende mucho del objetivo concreto que tengas, ¿no? Yo desde luego, siempre aconsejo los MOOCs para explorar y para empezar a entender de cosas que a lo mejor has leído, no llegas a controlar demasiado, pero que a lo mejor no necesitas hacer un máster para entender exactamente si vas por ahí o si no vas por ahí, ¿no? Perfecto. Esta es una pregunta para Carla. Dice, bueno, Francisco Lucero, un comentario con una pregunta, digamos, cubierta ahí. Dice, en cierto modo, los problemas de inserción de capital humano avanzado dan cuenta de la falta de coordinación entre el mercado laboral y la formación académica, como también la crisis de la hiperespecialización frente a modelos más integrales y multidisciplinarios. En estricto rigor, tanto la industria como la academia se desconectaron por la profundización de sus avances, que transitaron por las líneas paralelas, ambas instituciones orientadas y condicionadas por la rentabilidad de sus procesos y estrategias. Entonces ahí es bastante complejo el comentario, porque efectivamente se mezclan varias dimensiones de la inserción. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con Francisco. Pienso que eso se da más en Chile, la verdad. Pero, por ejemplo, ahora, y voy a pensar desde la acreditación de los programas de posgrado, dentro de la acreditación están exigiendo que los programas tengan actividades de extensión y de vinculación, precisamente para fortalecer digamos, para contribuir a los puntos de encuentro. Antes eso no se trabajaba y no era un requisito para acreditar un programa. Pienso que por ahí como que hay un cambio de mentalidad a la base. Pero también encuentro que la hiperespecialización en sí no es negativa. Yo creo que hay que verla desde el lado positivo. Pongo un ejemplo. Alemania, digamos, voy a comparar con Alemania, sé que son realidades distintas, pero ahí hay hiperespecialización y es muy positivamente evaluado. ¿Qué ocurre en Chile? Yo creo que el problema que hay acá es que hay desconocimiento principalmente de qué es lo que hacemos los doctores. Entonces ahí hay un trabajo de sensibilización y socialización que hay que hacer y que implica mucho esfuerzo, digamos, y yo creo que va a durar años, que precisamente tiene que ver con abrir espacios de encuentro en donde la empresa pueda conocer qué es lo que uno hace. En la Católica hay una red que yo encuentro que está funcionando bastante bien, pero es una, digamos. Hay otras, pero son mínimas. Entonces la idea, y por eso yo creo que también nace esta fundación, que es abrir estos puntos de encuentro y espacios. Pero volviendo, digamos, a esta reflexión de Francisco, yo encuentro la razón. Hemos funcionado por carriles paralelos, pero ahora tenemos que fortalecer los puntos de encuentro. Y desde la acreditación a nivel institucional, desde el Ministerio de Educación, se están generando los puntos de encuentro ahí. Y también nosotros tenemos que hacer un mea culpa como investigadores acerca de por qué constantemente intentamos separarnos de este otro ámbito, digamos, que es el empresariado. Perfecto. Bueno, Manolo, adelante. No, quería hacer un comentario porque eso que de lo que habláis está pasando en todos sitios y está pasando también aquí en España y en Europa a nivel general. Lo que sí me gustaría comentar es que aquí en Europa las cosas van por ahí. O sea, claramente las tendencias son hacia intentar resolver ese problema de la falta de empleabilidad de los doctores.
porque sabemos que está pasando en todos sitios. Ahora mismo, a nivel de la Unión Europea, hay cierta presión hacia los diferentes países de la Comunidad Europea, diciéndoles, oye, que es que tenéis ese problema, vamos a empezar a resolverlo. No podéis seguir con los mismos o con la misma tipología de programas de doctorado. Algo tiene que cambiar. Si queréis, dejadlo como está, pero que tenéis un problema de aplicabilidad. Y entonces se está beneficiando a las universidades y a los proyectos que se consiguen que tienen en cuenta eso, ¿no? Que tienen en cuenta que la formación doctoral, incluso postdoctoral, no es meramente una formación técnica, sino que también es una formación en soft skills, ¿no? En competencias transversales. Y hay, por ejemplo, en el Horizonte 2020, que es uno de los paquetes de los proyectos grandes de investigación a nivel europeo, hay programas como las International Training Networks, donde específicamente le dan mucho valor no solo a que esa red de universidades o de laboratorios a nivel europeo o a nivel mundial hayan incorporado a la empresa en esa red de formación para sus doctores, sino que además haya training, haya formación de los propios doctorandos en cosas que no tienen nada que ver con la parte técnica, ¿no? Y está más relacionado con la adquisición o la potenciación de las competencias transversales. Hacia ahí va la cosa, clarísimamente. Ya el tema es a ver quién se sube al barco, ¿no? Perfecto. Me gustaría dar un par de minutos de cierre, palabras de cierre. Primero partamos con Carla y de ahí cerramos con Manolo. Bueno, creo que a modo general, con las preguntas que hay, digamos que son hartas, no las podemos responder a todas, pienso que hay una inquietud acerca de, bueno, qué es lo que está ocurriendo con las personas que nos formamos durante más años. Pero también yo los invito a generar acciones específicas, que tendemos, como estamos tan acostumbrados también a trabajar de manera solitaria, por así decir, y salir un poco de nuestras zonas de confort, es bueno también preguntarse qué es lo que está pasando afuera. Actualmente, digamos, Chile, y pensando Chile como un país, digamos, postmoderno y moderno, obliga a sus trabajadores a desarrollar precisamente lo que decía Manolo, habilidades transversales que los programas académicos de posgrado no lo están potenciando, digamos, no están considerando todavía estas habilidades transversales como parte del currículum. Y yo, Roberto, Cristian y otros más tuvimos que hacer el esfuerzo por generar y poder potenciar estas habilidades que se escapan de este prototipo esquemas de científicos. Entonces la idea es invitarlos a explorar acerca de estas otras habilidades y generar nexos. Nosotros vamos a ir haciendo una serie de actividades que, digamos, van a permitir abrir esta lista y generar cuestionamientos acerca de cómo estamos pensando nuestro trabajo desde la posgraduación para fortalecer y también para aportar al desarrollo. Perfecto. Súper. Manolo. No, totalmente, o sea, estoy con Carla. Nos llevan tanto tiempo diciendo que tenemos que hacer algo o no te conformes con esto porque después viene un postdoc y después que muchas veces no nos paramos a pensar qué es lo mejor para nosotros, porque somos nosotros, al fin y al cabo, los que tenemos que decidir hacia dónde va nuestra carrera, ¿no? Y estoy con ella, o sea, explora, pero claro, explora hacia adentro y hacia afuera. Tienes que explorar hacia afuera para ver qué tipo de cosas hay por ahí que no conoces, qué tipo de trabajos hay, qué tipo de industrias. Pero explora también para adentro, o sea, tienes que entender qué tienes tú que no tienen otras personas, dónde están tus competencias, dónde está tu competitividad en realidad, ¿no? Y eso depende de ti, depende de que te conozcas bien, ¿no? En fin, preguntas hay miles. Si tenéis más preguntas o incluso si la gente que nos está escuchando tiene más preguntas, que sepáis que podéis mandármela a info@carrerascientificasalternativas.com o conectar conmigo por LinkedIn, que nada, que ahí estoy a vuestro servicio. Perfecto. Muchas gracias a Manolo, gracias, Manolo. Se conectó desde España, sabemos que es tarde por allá. Ya son más de las 7 y bueno, muchas gracias a Carla, a Cristian por haber participado del webinar. Recuerden que efectivamente este es el primer webinar de una serie de webinars que vamos a hacer en la Fundación Ciencia 360. La idea es efectivamente invitar a los investigadores, ¿cierto?, en Chile y el resto del mundo a que efectivamente participen de este webinar para informarse, ¿cierto?, participar, hacer preguntas acerca de cómo hacer la transición, ¿cierto?, de cómo insertarse en carreras alternativas.
Como bien dijo Manolo, efectivamente nos pueden enviar correos, ¿cierto? Todas nuestras plataformas tienen una página de contacto, así que si quieren profundizar con más detalle, no duden en contactar. Dale, Manolo. Y una última cosita. Carreras científicas alternativas no son alternativas al mundo académico, son alternativas a lo que tengas en la cabeza. Perfecto. Muchas gracias por la aclaración, Manolo. No hay que decir sí o no, sino que es todo, digamos. Perfecto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por participar. Gracias a vosotros. Chao. Chao.